sería de nosotros sin recuerdos, sin un espacio para guardar allí los días de barrio, el mapa de la infancia? La memoria es ese lugar donde habita lo que más amamos. Esa parte de nosotros que toma formas inesperadas para construir el rompecabezas de nuestra vida. Dibujada, escrita, cantada, soñada, hablada, silenciada. La memoria en todas sus formas estará en la 12ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Ven a la zona norte de la ciudad del 7 al 16 de septiembre. Entrada libre. Personaje invitado de la literatura universal, Frankenstein. País invitado, México. Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente. Otros piensan que pertenece al corazón. Buenas tardes. ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? ¿En qué se diferencia la historia de la memoria? ¿Cómo adquiere memoria un lugar en la literatura y en las artes? ¿De qué manera las ciudades y el campo se inquietan por su memoria? Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 12ª Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano donde celebramos la palabra en todas sus formas y manifestaciones, que este año tiene como tema de conversación las formas de la memoria. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo contenidos con el numeral Fiesta del Libro y numeral Las Formas de la Memoria. En Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura y Alcaldía de Medellín, y en Instagram y Twitter como @fiestalibro y @alcaldía de Med. Una oportunidad para contarle a muchos ciudadanos cómo vivimos esta fiesta en la ciudad de los libros. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde. Esperamos que este paso por la fiesta nos deje llenos de experiencias que nos permitan seguir aportando a la transformación social de nuestra ciudad, a la construcción de cultura ciudadana. Antes de comenzar esta actividad, desde la Alcaldía de Medellín queremos agradecer a las entidades aliadas en este proyecto, los grandes patrocinadores, el colombiano, Confama, Confenalco Antioquia y Banco Itaú, al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Celsia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Procinal, El Tiempo, Publicaciones Semana. A quienes hicieron posible el país invitado: Secretaría de Cultura México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México, un mundo en sí mismo, Año Colombia-México, Cemex y Claro. A quienes, con su apoyo, hacen posible el Premio León de Greiff al Mérito Literario, la Universidad EAFIT, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia, al apoyo de entidades como Embajada de Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. En esta oportunidad tendremos la charla A veces la literatura reescribe la historia, un itinerario de viaje al pasado. Javier Moro y Darío Ruiz conversan con Ana Cristina Restrepo. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. ¿Atrás me están oyendo bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a la Fiesta del Libro y a los dos escritores que me acompañan, a Javier Moro y a Darío Ruiz, por acompañarnos en esta tarde. Pues esta charla de hoy tiene una completa relación con el tema principal de toda la Fiesta del Libro, que es las formas de la memoria. La novela, cualquier novela que cojamos, nos podemos ir al siglo XIX. Si nosotros vemos la novela, pues siempre las novelas nos están contando de otra época. Si ustedes cogen en este momento cualquier obra, no sé, Balzac, Flaubert, les están hablando, ustedes están reconstruyendo memoria de otras épocas, y no necesariamente tenemos que hablar de memoria histórica, de novela histórica. Estamos hablando de la literatura, que inclusive cuando no pretende ser historia, también la hace. Un poco para provocar la conversación, quisiera leer un pedacito de una reflexión que hizo Darío en su más reciente publicación, que se llama 6 historias de Madrid.
abro comillas, la objetividad de un narrador ausente, según Rob Grillet, impide caer en la parcialidad moral, defender la autonomía de los personajes, haciendo que las atmósferas lleguen a ser tan importantes como los mismos seres humanos, permitiendo la creatividad del lector, porque los ojos absortos del niño de 6 a 90 años, como proclamaba la inolvidable revista de cómics Piff Puff, son los que describen el agotado mundo de los adultos presos de sus convencionalismos. Entonces quisiera que empezáramos a conversar precisamente por ese lado, por eso que Darío llama el narrador ausente. Darío. Buenas noches, buenas tardes. Al hablar de la historia, generalmente en los términos políticos o en los términos en que se trabaja en las universidades, donde los muchachos se someten a trabajar durante 10 semestres a investigar sobre periodos de la historia, entonces ha habido un replanteamiento, una reevaluación de ese concepto, que tiene un cuestionamiento en ciertos grandes pensadores, como uno que acaba de morir, Todorov, que la historia con mayúsculas o la historia con minúsculas. ¿Por qué? Porque se dice en 1948, el 9 de abril, se comenzó a destruir el país, y esa es una generalidad. Entonces el historiador pregunta, ¿qué pasó en la vida de José Pérez ese mismo día del 9 de abril de 1948, cuando iba caminando, o qué estaba haciendo, etcétera, etcétera? O sea, eso es recuperar la dimensión del ser humano, del ser ausente, la voz ausente, para que como protagonista de lo que es la historia. Por eso no existe, dice Todorov, la memoria histórica, porque la memoria histórica es como si todo el mundo, 1 millón de personas en un momento determinado pensaran o recordaran lo mismo. Toda la memoria del sufrimiento, del dolor, de la persecución, es una memoria individual que nace y se va expresando individualmente, y eso nos ayuda a entender quién es la víctima o quién es el victimario. Pues no va a caer en esos términos ahora. Ahora bien, la historia como ficción o la historia ficción, la historia como experiencia histórica de las batallas o las batallas políticas, o la ficción como una necesidad. Entonces quiero recordar algo muy importante, y es un texto que se lo recomiendo, de Walter Benjamin, uno de los más grandes pensadores de la modernidad, que se llama El narrador. Y en él muestra cómo al final de la jornada, cuando ya la tribu prehistórica se reúne al atardecer, al comienzo de la noche, después de cazar, de pescar, etcétera, la gente se sienta alrededor del juego a escuchar ¿a quién? Al narrador. ¿Cuál es la función del narrador? No es la del periodismo, de decirle cifras de muertos o decirle cifras de atracos o tal cosa, sino de inventarle historias. Esa es la labor de la ficción. Y dice Walter Benjamin, el verdadero narrador es el que inventa historias, el que es capaz de sacar de la experiencia común del ser humano historias que se hacen simbólicas y que viven en todas las edades y para siempre, ¿no es cierto? Pensar, por ejemplo, que La Isla del Tesoro de Roberto Louis Stevenson es una lectura solo para menores, es un error gravísimo. Es una lectura grandiosa para todas las edades. Entonces yo creo que ahí es donde uno diferencia o puede diferenciar entre aquellos historiadores, novelistas historiadores, cartógrafos, como lo llama Roland Barthes, que inventarían la historia, y aquellos que son capaces de darle a la fábula, como Javier, una dimensión completamente diferente. Sí, pero es que Javier es periodista, entonces Javier ya… Yo nunca he sido periodista, ¿verdad?
no te consideras periodista, ni consideras que esa como esa obligación que nos tienen a los periodistas de estar dentro de la no ficción, dentro de la realidad todo el tiempo, de ceñirse a la verdad. Es que, claro, habría que empezar por definir qué es la realidad, ¿no? Y la historia empieza realmente cuando un señor hace, no sé, 15.000 o 20.000 o 30.000 años empezó a hablar. Y ahí historia y literatura se mezclan, se cuentan la vida, y yo creo que luego hay en el siglo XIX, XVIII, empieza a haber un interés por disociar la historia de la literatura, y es cuando el hombre se cree que todo lo puede cientificar y se crea la ciencia histórica, que tiene un método que tienes que seguir, y es verdad, y es lo que se estudia en las universidades, y eres un historiador, o si vas por el camino de la literatura, que es otra manera de acercarse al pasado, pues te haces escritor o periodista y haces lo que llaman ficción histórica. Ahora bien, yo creo que no se ha inventado una mejor máquina en el mundo para remontar el tiempo que una novela histórica. La novela histórica te permite viajar a la Roma de Santiago Posteguillo o al emperador Adriano de Marguerite Yourcenar. Te permite viajar sin moverte de tu sillón, sin marearse, sin tener miedo a que se caiga el avión ni nada de eso. Es el viaje al pasado, digamos, más asequible, y eso lo permite la literatura. Es decir, muchas veces a mí me preguntan, pero ¿usted es historiador o...? Yo no soy historiador, yo no escribo libros de historia. Si no, no los llamaría novelas. Pero eso no quiere decir que no quiera reconstruir una parte de la historia para darle vida. Y generalmente es la literatura lo que permite dar vida a páginas pasadas. Me remito a un libro mío que era El Imperio eres tú, la historia de la creación de Brasil y del primer emperador. Bueno, pues eso se podía haber contado como estaba contado antes, de hecho, por historiadores. Ha estado contado por muchos historiadores, pero no tenía la épica, ni tenía sobre todo aquellos libros el poder de emocionar que yo creía que se podía conseguir contándolo de otra manera. Y entonces me metí en ese mundo, y lo que haces es intentar, gracias a la literatura, utilizando ficción, porque es eso, en realidad tú investigas. Yo investigo mucho, por ejemplo, el Palacio de San Cristóbal que ha ardido la semana pasada. Yo me lo recorrí mucho porque es casi uno de los personajes del libro. Yo quería saber a qué olía, por ejemplo, los jardines, qué flores había, qué se veía desde el palacio, cuál es la vista que el rey tenía todas las mañanas, cómo eran los jardines donde se paseaba con dos pollitos asados porque era muy comilón, en los bolsillos de su chaqueta, y luego se limpiaba en las solapas, ¿no? Yo, para recrear todo esto, bueno, yo voy al terreno y otros se lo inventan. A mí me gusta ir al terreno y ser lo más preciso posible, ¿no? Pero ¿Eso es muy periodístico? Eso sí, eso sería un trabajo periodístico, exactamente. Pero luego la forma de escribirlo, pues es una forma literaria. Es una forma literaria porque lo escribes de manera subjetiva, te pones en el papel del personaje. Entonces veía esto, olía esto, bueno, a lo mejor en ese momento no estaba oliendo esto, pero yo lo pongo que en ese momento él olía esto. ¿Entiendes? Sí, hay algo que... ¿Dónde está la frontera? Esa es. Sí, es claro de lo que hablas en este momento de ir a hacer toda esa investigación de cómo era no solamente lo que uno lee o lo que se entera por la documentación, pero hay algo que puede parecer muy difícil, y es cómo juzgar a los personajes en el tiempo. Es decir, vamos a tomar el personaje de Conchita Montenegro. Una mujer que mire hoy a Conchita Montenegro, hay muchas cosas de ella que uno dice, pues es la locura, eso no lo haría una mujer hoy, ¿sí? Una mujer nunca lo haría. Y hacer ese juicio en el tiempo, y eso que ella pues no vivió hace tanto tiempo, no es hace tanto tiempo. ¿Cómo narrar, cómo construir un personaje
y darle una mirada, porque la mirada de uno tiene que despojarse de ese juicio, es decir, no hacerle el juicio de la mujer de ese tiempo con ojos de este tiempo. Sí, eso es lo que yo creo que la única manera es investigar mucho y documentarse mucho sobre la mentalidad de la época. Y luego, es muy difícil contestar a esa pregunta porque mira cómo Flaubert se metió en la mente de Madame Bovary y acabó escribiendo quizá uno de los mayores y mejores retratos de lo que es la psicología femenina, ¿no? O sea, es un ejercicio que es el ejercicio de escribir, de ponerte en el papel del otro y la fuerza o sea, hacerlo vivo de nuevo es gracias al detalle. Siempre es el detalle lo que importa ahí. El detalle es lo que va a dar credibilidad al personaje. Desde el momento en que empieza ella, se pone aquí un palillo para aplastar el ceño, ya te das cuenta de varias cosas, que se da cuenta que está envejeciendo, que te das cuenta que no quiere y que te das cuenta que ya es un problema el que tiene. Es una manera sutil de ponerlo, pero quiero decir que esto pues es sugestión y luego también cuando tienes que reconstruir un personaje que ha vivido hace mucho tiempo, por ejemplo aquí la gran dificultad era reconstruir su historia de amor con Leslie Howard, aquel actor tan conocido que fue uno de los actores de Lo que el viento se llevó y el Ashley Wilkes de Lo que el viento se llevó. Ella se enamoró locamente de este hombre. Claro, ella tenía 18 años, él tenía 42 años, estaba casado, tenía 2 hijos y una historia que puede parecer tan banal como el hecho de una historia de amor entre una chica joven y un señor mayor, resulta que siempre ha estado contado desde el punto de vista del hombre. Entonces, a mí no me servía eso, porque el Lolita de Nabokov, todo esto es el hombre que habla. Porque claro, la chica no lo contaba. Y hay muy poca literatura que lo cuente desde el punto de vista de ella. Ahí ya lo que yo hice fue entrevistar a amigas de amigas de amigas que habían pasado por historias parecidas, chicas que en el colegio se habían enamorado de su profesor y que habían tenido historias de ese tipo, intentar descubrir los patrones, ¿no? ¿Qué hay de parecido en todo esto? Para poder aplicarlo, para hacer mi reconstrucción de Conchita Montenegro, porque ella obviamente no me lo contó, murió en el 2007, no pude entrevistarla para que me contase estas cosas, entonces he tenido que reconstruirlo y siempre con la mayor fidelidad, y la fidelidad te da el respeto a los datos. Si no eres respetuoso con los datos, o sea, hay ciertas reglas en la novela histórica que no se pueden saltar, porque entonces ya entras en... Bueno, por ahí había que discutir una cosa. La novela histórica, digamos, si no el egipcio, es una novela histórica. Hay muchos novelistas que utilizan la historia sobre el Imperio Romano, etcétera, etcétera. Y es la pregunta que se hace sobre una novelista como Marguerite Yourcenar, o como tantos otros novelistas que utilizan la historia o un personaje histórico para preguntarse sobre la conducta humana y para preguntarse sobre el destino humano. Son dos cosas muy diferentes. Hay gente de una habilidad extraordinaria para escribir novelas históricas, los bestsellers norteamericanos. Un James Michener, por ejemplo, era un maestro en la reconstrucción de épocas. La Fuente fue un gran bestseller de él, etcétera. Y había una medida de ese género que se llama los novelistas historiadores, pero los otros son los que utilizan Flaubert en Las Tentaciones de San Antonio. Él no conoció el África, ¿no es cierto? El autor de Impresiones de África, se me escapa en este momento, uno de los grandes escritores modernos, no se bajó del barco. Ni el autor de Tintín. Y escribió Impresiones de África sin bajarse del barco. Y es una novela que tiene una influencia tremenda en García Márquez y en todo. O sea, que demuestra que la fabular puede ser un niño en este momento, en un solar, o en una finca, en una casa, está soñando el mundo, lo está viendo, como lo muestra Ray Bradbury. Los niños de Ray Bradbury ya conocen el mundo de antemano, lo han visto en el cine. A propósito, yo conocí a Conchita Montenegro. No me digas. Sí, claro, es que ¿Sí? yo, por eso escribí, es que yo llegué rápidamente, yo llegué a Madrid en 1958 y tuve la suerte de primero que era un gran lector, tenía una gran formación, me rodeé de gente
muy inteligente, entonces conocía todo ese mundo de Conchita Montenegro, que era una actriz fabulosa, Edgar Neville, algo fuera de serie, Miguel Miura, todo lo que hoy se considera el franquismo, vetado, y cuando son unos talentos enormes, que ahí lo que hay que descubrir es lo que se llama el savoir-vivre, porque hoy es muy difícil, en medio de la sociedad de consumo que vivimos en España, saber o captar ese savoir-vivre que tenía esa persona. Javier Poncela también estaría ahí. No, Jardiel ya había muerto hacía mucho tiempo, claro, pero era, digo yo, que reconstruir una época es muy difícil, porque por ejemplo, Scott Fitzgerald es el mismo la historia, porque al relatar el Gran Gatsby, o al relatar el desencanto de los muchachos, que él era un muchacho de esos en 1940, era el desencanto de toda una generación, ¿no es cierto? Y eso ya era historia. Él estaba haciendo la historia de su propio desencanto, que se convierte en un modelo de tristeza. Sí, ahí toca, Darío, un tema que es muy importante, pues del que hablamos ahorita, y es cuando en una novela se mencionan personajes que ya están muertos o que están vivos, porque por supuesto si todavía están vivos es más lo que se arriesgue. Yo les citaba el caso de María Cristina Restrepo con la novela La mujer de los sueños rotos, que es sobre los 80, la época del narcotráfico. Ella, claro, cambió los nombres, pero todos sabemos de quiénes están hablando. Es mucho más difícil jugar con eso, y mira que sí hay. Yo siempre he tenido problemas en todos mis libros que han contado las historias de personas vivas. Bueno, y de personas vivas no, y con herederos de... O sea, escribí Pasión India y el nieto del Marajá de Kapurthala me puso verde. Porque cómo me había atrevido a escribir la historia de su abuelo, que había sido un líder genial, y Anita Delgado no había sido nada en su vida. Bueno, no ha sido nada en su vida, pues han estado 25 años casados, o sea que tampoco es nada, ¿no? Pero le molestaba esta cosa muy india de que no haya contado la historia de su abuelo, a lo mejor con la heredera de la casa Ford, pero con una española que era de extracción muy humilde. Eso a los indios de clase alta, y como todavía no se sean muy castistas, pues les molesta. Luego tuvo una guerra tremenda con el Sari Rojo, con Sonia Gandhi y con el Partido del Congreso. Eso fue muy desagradable porque quemaron mi efigie en la calle, en frente de la embajada india, y todo porque por problema político en realidad. Yo contaba en su vida, pues desde el principio, sus orígenes humildes, su padre que era pastor de vacas en un pueblo de Italia, y eso le sentó muy mal, porque querían asociarla a la realeza, la realeza entre comillas, a la familia Gandhi, que es la familia del marido, la familia en la que se casó. Bueno, el caso es que fue un escándalo tremendo, y acabé tan cansado de todo esto que luego decidí hacer un libro sobre un personaje que estuviera bien muerto y cuyos abogados estuvieran definitivamente enterrados. Y fue cuando me decidí a escribir la historia de Pedro I, ¿no? Y la historia de Brasil. Pero yo aquí haría una pequeña distinción en lo que es novela histórica e historia novelada. Es que no es exactamente lo mismo. Novela histórica es, por ejemplo, lo que hace Pérez Reverte en El asedio, que cuenta el asedio a la ciudad de Cádiz en 1808, ¿no? Por los franceses, por las tropas de Napoleón. Entonces ahí hay toda una trama. Hay un asesinato, una prostituta, un policía bueno, un policía malo, un traidor, un tal, un cual. Y esta gente interactúa en la novela con personajes históricos que sí han existido. Y todo está muy bien documentado, de manera en que no ves que te lo creas, quiero decir, cuando lo lees. Bueno, eso es, yo creo, que la novela histórica pura y dura. Yo no hago eso. A mí me gusta novelar la historia. O sea, yo no invento personajes que no hayan existido ni tramas que no hayan existido. Lo que yo hago es dramatizar o ficcionalizar, llámalo como quieras. En Estados Unidos lo llaman a veces dramatized non-fiction, o sea, no ficción dramatizada, pero es un poco el trabajo del guionista de cine que te va a contar la saga de los Kennedy como una novela. Que llamaríamos en periodismo narrativo escenificar, la escenificación. Escenificar, exactamente, es exactamente esa la idea. O sea, no es un documental, en ese caso sería periodista puro y duro, es un paso más, pero sin llegar a
la novela histórica donde hubiera mezclado personajes existentes con personajes de ficción, o me hubiera creado una trama que no es la que existe. Por eso me cuesta tanto encontrar historias, porque yo necesito que la historia esté de la A a la Z ya ahí para poder sacarle todo el jugo. Y eso que me pasó, por ejemplo, con la historia de Conchita Montenegro, que es una historia de novela, pero su vida no es una novela, porque fue así. Pero sin embargo, parece de verdad una novela, hasta con ese final que tiene. Yo creo que aquí hay mucho subgénero, pero la verdad es que la literatura es un reflejo de la vida y cabe de todo. Y si un día Truman Capote y toda esa generación no hubieran saltado, digamos, el Rubicón, el que no se podía saltar nunca, que era esta línea roja entre la ficción y la no ficción, pues todavía estaríamos, digamos, en otro estado anterior, ¿no? Era liberado de algunas maneras. Porque eso es otra pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Dónde está esa línea? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Se pueden mezclar los géneros? ¿Hasta dónde se pueden mezclar los géneros? ¿Es lícito? ¿No es lícito? Yo creo que ahí hay... En ese punto, discúlpame, Darío, porque es que en ese punto que toca Javier Mauro hay algo muy importante, y es esa, digamos, como ese alambrado que pone Truman Capote cuando escribe A Sangre Fría y le preguntan, ¿qué es lo que usted hace? Y él dice, esto es non-fiction story, historia de no ficción. Entonces, es decir, hay que brincarse... Había diálogos en ese libro, había reconstrucciones. Entonces, eso es ficción, porque él no estaba en ese momento. Sí, exacto. No, yo creo que en el caso de Truman Capote, A Sangre Fría, prevalece el gran escritor que es él, por encima de los documentos. Lo que no es ficción realmente es lo que hace un documentalista o aquel que se basa en los archivos y da datos y fechas, etcétera, sin ninguna interpretación y sin ninguna elaboración y sin ningún intento de comprender al personaje. Yo hablaba hace poco y se lo recomiendo, por ejemplo, Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère en este momento es uno de los grandes escritores de Francia y del mundo, y la obra se consigue muy fácilmente. Por ejemplo, ese personaje que se llama Limonov, que es un estrambótico ruso, de esos rusos estrambóticos, fundó un partido bolchevique, lo persiguieron, y él hace una cosa muy documentada, que no parece novela, ¿no es cierto? En Los seres ausentes, léanse eso y uno termina llorando, porque lo hace llorar a uno, de ver lo que es la desaparición de una hija o de un hijo, la desaparición de la esposa o del esposo, el fracaso y lo documenta, de la salud, de la sanidad en Francia. Una cosa terrible, pues aquí lo nuestro es una bobada al lado de la mentira de la salud en Francia. Y eso lo documenta. Entonces es lo que dice Javier, es una opción de jugar con los géneros y de muchas películas lo hacen, aparentan hacer un informe, jugar con un informe y luego buscan la fábula final, que es la que le da sentido y creo que ese es el verdadero periodismo. Pero antes de darte la palabra, es el caso, por ejemplo, de Rudyard Kipling, que todos ustedes lo han leído, el de King de la India, el libro de la selva, que dice Borges que es más grande como cuentista que Kafka, ese cuento que se llama El hombre que quería ser rey. Entonces, cómo él, cuando ya está en Inglaterra, cuando ya no vive en la India, reconstruye la India a través de la memoria. Es una India que él se la inventó, ¿no es cierto? Está el Pedro brasileño de Javier, pero está ese símbolo que es para mí la gran novela de García Márquez, que es El otoño del patriarca. Y esa es una invención total que huele, etcétera, etcétera. De manera que lo que hay que recalcar es que el papel de la ficción es fundamental. Yo creo que es fundamental además porque la ficción, el novelista, establece con el autor un vínculo emocional. Si yo hubiera querido realmente investigar, descubrir secretos de la historia, me hubiera hecho historiador. Y hubiera publicado seguramente libros de historia pura y dura. Pero a mí no me ha interesado nunca tanto eso como llegar a conectar con el lector
y llegar a tener ese vínculo emocional. Y eso se consigue a través de la literatura. Cuando un lector me dice que le da pena acabar el libro porque se lo va a acabar, eso para mí es una enorme recompensa, ¿no? Eso quiere decir que la lectura de ese libro ha conseguido sacarle, digamos, de su realidad, hacerle soñar, hacerle vivir otra realidad que es la realidad que cuenta en el libro. Yo creo que por eso la novela histórica tiene tanto éxito desde que existe, porque es una manera de aprender historia. Es quizá la manera más eficaz de aprender historia. ¿Por qué? Porque como está contado por el biais de la literatura, te deja una huella emocional en ti y entonces se te queda. Porque si es solo transmisión de conocimiento, o sea, si es solo un libro de historia, es muy difícil que eso se te quede. La forma de los datos, porque eso es otro tipo de trabajo, es otro tipo de construcción intelectual. Y sirve quizá para otros estudiantes, sirve para la investigación histórica, por supuesto. Pero para la divulgación, yo creo que esa historia pasada por la literatura es lo que permite que se te quede y es lo que en el fondo te conmueve. Porque te puedes conmover con la muerte de Leopoldina de Austria, o te puedes conmover con el asesinato de fulanito, o en las historias de Hilary Mantel, por ejemplo, con el rey... Y hay otro asunto que también lo lleva a uno muy de la mano y es los referentes tan cercanos, porque en el momento que empiezas a meter a Buster Keaton, que empiezas a meter en una novela a Clark Gable y que se empieza a poner como toda esta época de oro de Hollywood, pues uno se siente metido en un set. Sí, es que además hay una referencialidad muy, muy clara y cercana para el lector. Sí, bueno, no tan cercana, porque si supieras que hay muchos jóvenes que no saben quién es Charlie Chaplin, de verdad, es increíble. Es increíble. Pues, pero mira que dentro de eso uno, cuando a uno le empiezan a armar todos estos cuadros, todas estas escenas, uno ya, por lo menos el cine en blanco y negro, uno sí, por lo menos está metido ahí. Bueno, yo lo que he descubierto es que al investigar este mundo han salido muchas anécdotas, y anécdotas muy, muy suculentas, cosas que uno no se espera y que ni siquiera estaban escritas, digamos, en la historia oficial de Hollywood de aquellos años. Y luego, como también he escrito un poco el Hollywood de los latinos, pues es distinto del otro Hollywood, ¿no? Y bueno, yo viví allí, entonces también eso me ayuda me ha ayudado mucho a escribirlo, porque ya había mucho terreno ganado, ¿no? Cosas que no tenía que entender, que ya entendía antes de empezar la escritura. Pero yo creo que una buena novela histórica es una novela histórica que se mantiene lo más fielmente posible a los hechos. A los hechos que se conocen. Hay, por ejemplo, estaba pensando ahora en un caso histórico, Richelieu, el cardenal Richelieu, pues históricamente la maldad, o el que inventó la policía secreta con Vidocq, etcétera. Y yo leo eso en un historiador, me quedo imperturbable. Pero si yo leo Los Tres Mosqueteros, aprendo ahí en Los Tres Mosqueteros lo que es la verdadera maldad de Richelieu, lo que es el poder de la policía secreta, lo que es la amistad. Dumas llega a ser tan grande que cuando le presenta, hay una secuencia en una película de Godard donde hay una prostituta que está tratando de escribir una carta para que la reciban en un burdel. Y entonces está ahí uno de los grandes lingüistas franceses, y Benveniste se pone a hablar con ella. Entonces le dice: ¿usted ha pensado alguna vez? Y le dice ella: no sé qué es eso. Y le dice: Athos, el de los Tres Mosqueteros, que era el más acuerpado, una vez pone una bomba en un sótano y comienza a correr, y cuando comienza a correr dice: yo ¿por qué puse la bomba? Y estalla la bomba, y entonces él se queda sosteniendo el armazón, y él le dice, el lingüista: por primera vez en su vida Athos pensó, y lo mató el pensamiento. Cuidado, ¿no es cierto? O sea, uno cree que en Dumas no hay sino aventuras, y la profundidad de Dumas en El Conde de Montecristo, en cualquier obra de Dumas, es extraordinaria. Sí, siempre en las personas, en los escritores, cuando
escriben historia siempre hay un riesgo por ahí caminando que es el revisionismo histórico, que a alguien les caiga con la historia, esto es revisionismo histórico. ¿Ustedes han enfrentado eso? ¿Qué llamas revisionismo histórico? ¿Que te digan que no es la versión oficial? Sí, como que estás haciendo una versión adaptada a la literatura. Adaptada, pero el revisionismo tiene un toque, digamos así, peyorativo. Sí, a mí me han acusado con a flor de piel haber hecho un poco de revisionismo histórico con el rey Carlos IV, que tiene una fama terrible y que más que se ganó. Pero ahí los hechos hablan por sí solos. Y entonces yo contesté que nadie es un monolito, quiero decir. No hay personas buenas y personas malas, y de la misma manera que no hay instituciones que sean buenas del todo y malas del todo. Hay grietas y hay mucha variedad y mucha mezcla de todos. Es verdad que Carlos IV en ciertos aspectos fue un rey nefasto, pero es verdad que fue él el que impulsó y de verdad que si no llega a ser por su empeño no se hace, la expedición de la vacuna, que logró ser una página gloriosa de la medicina mundial en aquella época. Porque si los ingleses inventaron la vacuna, esta gente que fue en la expedición de la vacuna a traer la vacuna de la viruela a América, inventaron la vacunación, que es lo que ha conseguido acabar con esa enfermedad, a fin de cuentas. Y sacar todo el jugo al invento de los ingleses de la vacuna. Quiero decir que Carlos IV puede ser un rey muy denostable y muy tremendo, pero hizo algo bueno, que era eso. Y eso, bueno, pues se tiene que contar también. Por todo lo que estamos conversando, entonces empecemos a mirar todo lo que le puede caer a una novela en términos de crítica. Entonces, la crítica convencional que le puede caer a cualquier escritor. Lector, la crítica de los lectores, pero ustedes tienen encima también como un peso muy fuerte que es el de los historiadores. ¿O esa tensión realmente no es importante? Bueno, siempre ha existido, digamos, ese afán de ciertos historiadores, por lo verosímil, y es donde se arma la discusión. Ya Rancière, por ejemplo, un gran pensador presente, marxista, dice: yo no creo en los archivos. Hay una fetichización en ciertas escuelas de historiadores de los archivos. Los archivos son buenos en la medida en que me permiten interpretar una época. Yo, por ejemplo, busco y encuentro en la historia de Colombia, de Antioquia, a María Martínez de Nícer en Sonsón. Fue la primera mujer que se puso un pantalón de hombre antes que Aurora Dipán, y que se fue a luchar con las fuerzas del gobierno contra los negros del Cabo, que llamaban en Salamina. Entonces, ¿cómo podría yo ir más allá de esos datos que me da el escueto historiador común y corriente? Entonces, Brodel, por ejemplo, que es un inmenso historiador, le preguntan, señor Brodel, usted esa parte de esa última década del siglo XVIII que es tan fundamentada, tan maravillosa, ¿cómo la investigó? Y él dice: yo no me la investigué, me la inventé, porque todo historiador tiene que inventar. ¿Inventa en qué? En base de todo lo que él conocía y decía: aquí tuvo que suceder esto. Entonces, él repite otra cosa: todo historiador tiene que ser un gran escritor. Debería ser Michelet, por ejemplo. Entonces, ahí está la diferencia. Y si vamos a hablar de las fuentes, es decir, cuando siempre hay pues en toda la escritura hay un ejercicio de subjetividad, pero cuando uno se va a escoger todas esas fuentes, digamos, el historiador tiene un método que es un método, digamos, sacado de la academia. En el caso del novelista, ¿ese método responde más como a la intuición? Es decir, el historiador va a intentar acercarse a un hecho histórico por los datos y por el método, entre comillas, científico. Y el literato va a intentar acercarse a ese mismo hecho histórico desde la literatura, o sea, sin tener esa camisa de fuerza
de tener que ser respetuoso con los datos, con las fechas, con ciertas cosas. O sea, el que lo escribe, el escritor, está mucho más libre, digamos. Está más libre de jugar con esos datos. Lo que tiene que ser es fiel al espíritu de la época, tiene que ser fiel a la psicología del personaje, según lo que se sabe de él. Y claro, la novela histórica por eso funciona muy bien para transmitir el conocimiento de la historia, porque es verdad que hay historias donde es muy difícil investigar porque ha desaparecido un trozo enorme de esos datos, de esa página histórica. Y lo que hace el novelista histórico o el novelista es, digamos, inventarse esos huecos para poder contar toda la historia. Es muy difícil que un acontecimiento que haya ocurrido hace muchos años esté completamente documentadísimo en todos sus aspectos para poder reconstruirlo. Y también hay que contar una cosa, que es que tampoco la historia es una ciencia en el sentido que un mismo hecho histórico, como puede ser la liberación de París en el 45, contado por un escritor alemán y contado en otro libro por un escritor francés, en fechas distintas, los libros son completamente diferentes y van a hablar del mismo hecho y van a ser dos historiadores y no van a coincidir, van a ser muy distintos. Yo he leído, por ejemplo, biografías de historiadores sobre Indira Gandhi, las dos que hay, más, digamos, más consideradas las más completas, son muy distintas y cuentan los hechos de manera distinta. O sea que la subjetividad, ¿qué es? ¿Es una quimera? Bueno, lo que estaban diciendo sobre la historia, alguna vez hicieron una pregunta sobre qué novela realmente reflejaba con más certeza lo que había sucedido en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Y hubo gente que enumeró descripciones periodísticas de los acontecimientos bélicos, etc. Y alguien dijo una cosa muy cierta, la gran novela francesa donde se señala lo que pasó después de la guerra, se llama La náusea de Sartre. ¿Por qué? Porque era un estado de alma. Cuando Antoine Roquentin está en un parque y siente la náusea, es el estado de alma que nosotros sentimos muchas veces aquí cuando la realidad se nos desmorona, etc. Entonces yo creo que ahí hay novelas en la literatura, en la narrativa italiana sobre todo, de grandes autores que han narrado en la época del fascismo con una gran clarividencia, con una gran lucidez. Y el fascismo es sobre todo un golpe en el alma, en el espíritu, una fuerza violenta que trata de esclavizar al que considera inferior, etc. De manera que uno tiene que buscar ese tipo de verdadera novela donde se dé la dimensión del sufrimiento o de la grandeza humana. Sí, ¿No antes de comenzar esta conversación, Darío, habías comentado un poco de un debate que en este momento pues está muy fuerte en España, y ya que estamos hablando de las fuentes, hablemos un poco de la experiencia propia como fuente creativa para el narrador. Bueno, hay dos cosas. Yo me voy a investigar y saco un libro de investigación, el río Cauca, tal cosa. Pero yo creo mucho en el método Proust. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todos recordemos desde Aristóteles que hay una metodología que él habla en la dramaturgia para agarrar al lector, ¿no es cierto? La retórica, la sentimentalidad, todo lo que quieras. Es decir, cualquier gran novelista utiliza técnicas para atrapar al lector. La novela de suspenso, de terror, etc. Ahora bien, acuérdense de Proust. Proust comienza a escribir una novela, pero él siente que eso no es lo que él quiere hacer.
hasta el momento en que, famoso, en que pisa un adoquín en París, y entonces se le viene lo que se llama la memoria inconsciente. Él siente que le vuelve el sabor de la leche, el sabor de un panecillo que llamaban las Magdalenas, y que la mamá esa noche en Combré no fue a darle las buenas noches, y por eso él siente que recupera el tiempo perdido. Entonces, la reconstrucción de la memoria, la distancia, a mí me parece una cosa muy importante, siempre, ¿no es cierto? Lo que yo escribí, por ejemplo, en mi novela Las Sombras, era lo que yo viví de niño en la peor violencia que haya vivido Colombia, que fue la violencia partidista, que la uno con la vivencia del Madrid más triste y más pobre, pero a la vez glorioso, de los años 58. De manera que la memoria juega un papel muy importante ahí, porque decanta, porque nos hace ver atmósferas, porque sopesa las palabras que habíamos visto en la inmediatez. Y eso es, por eso ahora que veo que tienes el libro mío, 6 cuentos de Madrid, después de casi 45 años de estar en Madrid y de haberlo vivido como nadie, pude escribir la historia de esos cuentos de Madrid. Sí, Javier, vas a decir algo al respecto de la experiencia propia para el narrador, la experiencia propia como fuente para el narrador. Bueno, si entiendo bien la pregunta, es la experiencia con la documentación, con la fuente. No necesariamente, puede ser tu experiencia de vida, digamos en el momento que vas a escribir una escena o que vas a describir, digamos, las impresiones sobre un lugar. Yo no sé si hay esa metodología de la que hablas para la escritura dramática. A mí me sale y me ha salido de manera un poco natural. Por ejemplo, hay 2 maneras de contar una escena. En el conversatorio del 15 de... ¿qué día estamos? A 15 de... conversatorio del 15 de septiembre, el escritor español se volvió loco y agarró y montó un escándalo, empujó al señor que tenía a su derecha, a la señorita que tenía a la y le tuvieron que venir y arrestar y llevárselo. Bueno, un hecho dramático estúpido. Pero ¿qué decir? Se puede contar así, como lo contaría la crónica de un periódico, a tal hora, tal día, este señor se volvió loco en el conversatorio, o puedes contarlo de otra manera. Como un ejemplo, le empezó a entrar un tembleque al señor este español y de repente no sabíamos lo que ocurría, intentó hacerse con un vaso de agua, pero tampoco abrió la botella y la volvió a dejar. A un momento dado miró al personaje que tenía a la derecha con intenciones muy poco claras. En fin, ¿me entendéis lo que quiero decir? Que hay muchas maneras de contar la realidad, el mismo hecho. La dramatización es esto. Y luego abres y pones diálogo en lo que estás contando, y entonces ya le das vida, le vas dando vida, vas insuflando vida. Yo creo que lo que yo quiero hacer en los libros, que es, bueno, pues llámalo como quieras, novela histórica, historia novelada, pero vamos, literatura e historia, es contar por dentro lo que los historiadores cuentan por fuera. Eso es básicamente lo que yo hago con los libros, con las historias que me encuentro. Bueno, y aquí encontramos otro problema, o no digamos problema, digamos otra dificultad, y es que en la historia, bueno, y en la literatura, pues, y yo creo que en todo en la vida, es muy difícil ser el primero, pero está eso que se llama el adanismo o el complejo de Adán, y yo fui el primero que escribí sobre tal asunto, y que digamos en la particularidad de este libro, Mi Pecado, cuando se publicó, muy poco antes se había publicado pegadito. Sí, fue un disgusto tremendo, porque sí, yo Carmen Ro había llevaba publicado 2 años y medio con este libro, y 3 meses antes de su publicación salió un libro sobre el mismo tema, escrito por una periodista, era su primer libro. Y fue como en la misma semana, como 15 días de diferencia. Fue 2 meses antes. Sí, fue muy 2 meses cerca. Antes, sí. Estaba escribiendo el final. Y claro, esta señora fue a promocionar su libro a los medios de comunicación y contó toda la historia mal contada, pero ya me grilló, me quemó el terreno.
Esas son cosas que pasan de vez en cuando, estas tremendas casualidades. Esta mujer, en 50 años nadie había escrito de ella, está completamente olvidada y el mismo año hay 2 autores que sacan un libro sobre ella. Yo no me lo había encontrado durante la investigación, porque si me la llego a encontrar me voy de ese tema. Pero hicimos investigaciones distintas y el resultado ha sido muy distinto. Pero quiero decir que eso pasa. Por otra parte, es verdad que me contaba mi tío Dominique Lapierre, cuando hizo el libro de Art de París, él era un periodista y tuvo que dejar su trabajo muy bien remunerado en Paris Match para decidirse a, con Larry Collins, escribir este libro. Y claro, el problema que le decían es, pero ¿cómo vas a arriesgarte a dejar tu trabajo si hay ya 364 libros sobre la liberación de París? Y sin embargo, el libro que escribieron, Art de París, fue un éxito fenomenal. ¿La película de René Clément? Sí, René Clément hizo una película con un casting sensacional y tal y cual. Es que es Pero la lo que quiero mirada. decir es que también la historia no pertenece a nadie, pertenece al que se la trabaja realmente. Entonces, a mí, por ejemplo, los historiadores brasileños me acusaron de entrar en un jardín que no era el mío, cuando publiqué El Imperio eres tú en Brasil. Y yo les dije, pero entonces, en España, los mejores historiadores españoles son ingleses. Son los que han hecho los hispanistas ingleses, los que mejor han escrito las páginas de la historia española. O sea que aquí hay mucho prejuicio y hay mucha... Pero bueno, el caso de la coincidencia de temas ha sido lamentable para el libro este en España, en efecto. Darío, a la hora de escribir, pesa, es decir, a esa investigación, ¿qué tanto se ha escrito de este tema o este tema me gusta y de todos modos lo voy a sacar adelante? Bueno, yo generalmente en lo que es la ficción, me he quedado 5 años en escribir un libro de ficción. De investigación, pues he hecho mucha investigación aquí sobre la historia de Antioquia, llamando la atención sobre el carácter universal que tiene esa historia, no hundiéndola en el folclorismo, porque siempre fue un esfuerzo muy grande el que tuvieron los grandes maestros de obra, los grandes personajes que crearon todo un territorio. Ya hablamos del territorio y eso es. Entonces yo la narrativa sí la llevo por lo menos 10 años tratando de escribir una novela muy difícil y no he podido, no he sido capaz y es un tema muy actual, muy vigente, etcétera, y lo mismo un libro con 3 historias que quiero hacer por primera vez en mi vida, una novela, o sea, una novela corta. Aquí no abunda entre nosotros ese género y es muy difícil. Entonces yo eso lo hago despacio, mientras tanto me dedico a sufrir con el mal fútbol y a oír tangos y salsa a lo loco y bueno, a vivir. Cuando estamos en la discusión de el porcentaje, pues la gente dice que tanto, o piensa que tanta mentira estoy leyendo acá, qué porcentaje, mentira no, digamos ficción, para que no suene tan feo, qué tanta ficción estoy leyendo acá, qué tan apegado estoy en el momento de sentarse a escribir, eso es... Es una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué me tengo que creer y qué no me tengo que creer? Yo digo, usted, olvídese, léalo. Y si llega al final, es que se lo ha creído todo y se lo tiene que creer todo. Porque está tan mezclado que es imposible. Yo procuro, como decía, poner el mínimo de ficción, pero tiene que haber ficción. O sea, yo las historias de amor y tal y como se desarrollan, pues obviamente no me lo han contado. Eso me lo he tenido que inventar, en base a los datos, pero inventar, de alguna manera. Una declaración de amor o cómo rompe ella con el sobrino del dueño de la Metro-Goldwyn-Mayer. Todo esto, yo sé que había tenido esa aventura con este sobrino de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero yo no sé si la aventura fue así. Yo ahí la tuve que, de alguna manera, escribir. Entonces, ¿ficción igual mentira? Pues no. Que sea ficción no significa que sea mentira. Que sea ficción, es que aquí entramos en lo que Vargas Llosa llamaba la verdad de las mentiras. Toda literatura es una gran mentira que te cuenta una gran verdad.
es que puedes llegar a la verdad no directamente por el método del hecho científico comprobado, sino tú llegas a la verdad por el método literario. Y digamos, si vamos a mirar la tradición de cómo se ha escrito este tipo de novela en Colombia, Darío, y en España, Javier, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿O seguimos más o menos, digamos, estás escribiendo en este momento más o menos, podrías decir que estás escribiendo de la misma manera que pudo haber escrito, digamos, Pérez Galdós? Bueno, Pérez Galdós es conocido por haber escrito Los episodios nacionales, que es un poco las primeras novelas históricas españolas, es verdad. Pero también te diré que en España el género no ha sido tan boyante como en Francia, donde ha sido, o en Inglaterra, donde lo hacen muy bien desde hace muchos años. En España, yo creo que se pueden dividir los escritores en dos grandes tipos, ¿no? Los que escriben sobre ellos mismos y sobre su concepción del mundo y su visión del mundo, y los que cuentan una historia exterior a ellos mismos, que es, yo me clasificaría en la segunda clasificación. A mí me interesan historias no que tengan particularmente que ver conmigo, aunque yo pueda poner mi punto de vista, aunque por supuesto siempre es una interpretación mía, pero historias que han ocurrido, que me interesan, que me emocionan, que pienso que tienen un sentido, esto volverla a dar vida. Son dos aproximaciones distintas a la literatura. ¿Tú qué dirías, Darío? Bueno, hablando de Pérez Galdós y de los episodios nacionales, es tan grande Pérez Galdós que muchas veces lo han confundido los episodios nacionales con la mera tarea de un historiador. No recuerdo ahora la pareja de escritores catalanes, hace por ahí 50 años, que hicieron una serie de episodios nacionales, pero se les olvidó que la grandeza de Galdós era descubrir, vuelvo y repito, lo que hay detrás de los hechos históricos y de la fachada de los hechos históricos. Por ejemplo, aquí hay una novelista que es más o menos conocida, que se llama, no aquí pues, sino Almudena Grandes, y Almudena Grandes ha tratado de hacer unos episodios nacionales, pero a Almudena le falta eso que tiene Galdós, ¿no es cierto? Que no es solamente transcribir unas costumbres, crear unos personajes costumbristas, sino darle la dimensión que le da un hombre tan grande como Galdós, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que ese ejemplo, esa necesidad de esos grandes maestros que gravitan sobre uno, le joden la vida, ¿no es cierto? Porque de Galdós hay novelistas ingleses ahora tratando de imitar a la tarea de Galdós. Pero también es que en la obra de Almudena Grandes hay una intención feminista muy clara. Bueno, esa es una política, sí. Es una cuestión muy… en primer lugar, me parece que hay un error ahí. A ver, yo lo explico para que cuando lo femenino se convierte en ideología, a mí me parece que ese es un error. Porque una novelista, la grandeza de Emilia Pardo Bazán, ella no necesitó, como dice Virginia Woolf, es decir, existe la escritura que es buena y la escritura que es mala, no la escritura masculina ni la femenina, ¿no es cierto? Construir lo femenino es una construcción, ¿no es cierto? Porque en eso esta Judith Butler, la filósofa que está ahora de moda, lo dice, el cuerpo es el mismo, pero construir lo femenino o lo masculino es lo que… Entonces, Almudena Grandes indudablemente se necesita, pero eso en la historia de España, por ejemplo, en la literatura de España, Carmen Laforet, en nada, de una visión de la mujer extraordinaria. Ana María Matute, por ejemplo, extraordinaria. Entonces, yo creo que ahí está presente lo femenino, la visión de la mujer. Sí, ahora en España lo que pasa es que es la fiebre esta feminista, bueno, no solo en España, ¿no? Pero es tan gracioso lo de los líderes políticos españoles hablar a todos y a todas siempre
a ciudadanos y ciudadanas, como si no existiera ya el plural, pero es que ya llega a niveles absolutamente ridículos. Ridículos. Bueno, yo creo que en este momento ya podemos entrar a conversar con el público. Si alguno de ustedes tiene preguntas para los escritores que están conmigo o si tienen comentarios. Un segundito. Ya les van a pasar el micrófono. Por favor, nos dicen su nombre y para quién va dirigida la pregunta, o si es para los dos. Bueno, mi nombre es José Esteban, muy interesado con la obra de ambos, pero con el contexto de la Feria del Libro y las formas de la memoria, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, qué forma tiene la memoria o cómo se relaciona la novela histórica con la memoria en ese juego de tomar lo del pasado y vincularlo con el presente a modo de novela y meter un poquito de ficción. Entonces me gustaría saber cuál es la opinión o qué forma para ustedes tiene la memoria. Muchas gracias. Lo que pasa es que ese es el problema yo creo que escribir novela histórica, por ejemplo, yo no soy capaz de hacerla. Pero en la antología que voy a hacerle propaganda y publicidad a mi último libro, que acaba de ser una antología de mis 7 libros de cuentos, EAFIT, me obsesionaba un poco el recuerdo de las guerras civiles. Entonces escribí, estando en España en 1959 o 60, un cuento que se llama Para que no se olvide su nombre. Y es un tipo que está muerto en una gran casona y está recordando a la mujer que quiso. Entonces de pronto detengo la narración y meto un artículo imitando los artículos o cómo se escribían hacía 80 años. Entonces esa retórica, esa prosa me parecía una manera de recrear la época, la atmósfera de la época y mostrar finalmente en el monólogo del individuo que está muerto lo que sucedió alrededor de la última guerra civil, o sea, la guerra de los 1000 días. Yo creo que ese es el tratamiento que hacen muchos novelistas. Es decir, hay una historia de Rusia que son 90 tomos. Como decía un amigo, no se lo lee un preso incomunicado. En cambio, La guerra y la paz de Tolstoy, te la lees, te apasionas porque hay conductas, porque esas mujeres que retrata Tolstoy son tan grandes, está toda la grandeza del paisaje, que yo creo que esa es la dificultad que hay entre nosotros ahora de crear una verdadera novela histórica. Histórico sería ya que tú escribieras sobre Medellín, sin necesidad de irte al pasado ni nada, sino que aquí ya hay una historia que hay que contar. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Muchas gracias. Para el escritor Javier Moro, usted estuvo aquí en la Feria del Libro hace varios años y yo recuerdo que allí lanzó su libro El Imperio eres tú. Yo no lo había leído y a raíz de la intervención suya en esa ocasión lo leí a los pocos días y me apasionó realmente la obra. Y estaba reflexionando precisamente en estos días cuando me di cuenta en la agenda de que usted estaba programado para hoy, del suceso reciente que usted también ahora aludió, del incendio desastroso, realmente siniestro, en el Museo Nacional de Río de Janeiro, porque usted en esa ocasión había dicho que había permanecido allí un tiempo para estudiar las fuentes de esa novela, ¿cierto? Yo quisiera preguntarle por curiosidad, ¿qué fuentes tomó usted de ese museo para escribir su obra y si cree que se perdieron definitivamente esas fuentes de las cuales usted se sirvió? Se ha perdido todo. Sí. Se ha perdido todo. El otro día una lectora brasileña me mandó un mensaje, estaba como muy apenada por lo que había ocurrido y me dijo, por lo menos en el libro no se ha podido quemar su libro y la memoria de la historia de ese palacio seguirá allí, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, las memorias de Leopoldina han ardido, las originales. Lo que pasa es que en este caso había copias hechas
y no se ha perdido, digamos, completamente, no se perderá la memoria de Leopoldina, pero el documento original ha sido pasto de las llamas. Y lo más grave quizá es toda la colección indígena que el emperador Pedro II atesoró en aquel palacio, que eran restos de pueblos extintos de Brasil y de la Amazonía en general. Esto eran los últimos, digamos, vestigios de antiguas culturas, de muestras de antiguas culturas que han completamente desaparecido, y eso es una pérdida absolutamente irreparable. Lo que ha ocurrido en ese museo es inexplicable, porque el Banco Mundial ofreció 40 millones de dólares para salvar el museo a condición de que no fuese la Universidad Federal de Río de Janeiro quien gestionase esa plata. Y la oferta fue rechazada. Eso fue hace un año. Entonces realmente es una tragedia que estaba por llegar, que es crónica de un incendio anunciado, lo que ocurrió allí. Y realmente es muy triste porque es que no tiene excusa. La desidia de las autoridades brasileñas, la falta de respeto hacia el pasado, hacia las tradiciones, hacia el acervo cultural, es muy grande en esa élite brasileña, que me recibió a mí de uñas cuando saqué El Imperio eres tú, porque se suponía que yo no podía escribir como español sobre Brasil, y un gran periodista histórico, y hace periodismo y libros de novela histórica brasileño, me hizo la crítica de que era un libro neocolonialista. Ya me quedé yo como sorprendido, ¿no? ¿Cómo se puede decir eso? Y pues es ese mismo espíritu, es esa misma mezcla de ultranacionalismo y de dejadez que ha abocado a la destrucción del mayor acervo cultural de Latinoamérica. Estaba ahí todo, había de todo, había hasta un sarcófago que se quemó. Pero sabes que yo leí en la BBC que buena parte de la biblioteca sí se pudo salvar. Se quemó, sobre todo fue museo, pero que buena parte de la biblioteca... La biblioteca no ha ardido, cuidado. La Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, eso está en el edificio de la biblioteca, que es otro edificio que está en otra parte de la ciudad. Esa no... No, pero en la biblioteca, sí, la documentación del museo no se había perdido toda en el incendio, pues no había logrado consumir. Yo creo que ahora tienen que decir algo para mitigar el desastre. Son capaces de seguir mintiendo. Pues esto te lo digo, lo vi en la BBC, pero pues no sé. Aquí había una última pregunta. Buenas tardes. Bueno, lo mío más que una pregunta es un comentario, y un comentario más bien agradecido, porque finalmente entendí aquello de la historia novelada como una realidad ficticia, la narración de una realidad ficticia o de una ficción real, puede ser, porque finalmente la ficción no es mentirosa, no es traidora, no es falsa, no es irreal. La ficción es imaginación, y de la imaginación se nutre no solo la literatura, sino también la historia. Muchas gracias. Gracias, pero la ficción puede ser mala y buena. Una última pregunta acá. Perdón, sí, una última pregunta, sí. Lean a Tomás Carrasquilla, con esa inteligencia de Tomás Carrasquilla, y decía que el arte es la mentira significante. Hola, yo tengo dos preguntas. La primera para los dos, y quería preguntarle como qué novela histórica les ha llegado, pues una, que les haya llegado a los dos como al corazón, pues que nos recomienden. Y la otra para Javier, como del libro que escribió, yo sentí como una reflexión importante frente al mundo del entretenimiento y lo que uno hace por entretener, y después del libro en una parte decía, te hablo de poner las energías de tu vida al servicio de algo que valga la pena. Entonces yo me puse como a pensar, yo por qué leía, y lo tengo claro, ayer le puse una foto de por qué leemos, y mucha gente le escribió, y mi pregunta para ti es, ¿cuál es el fin de tus libros? ¿Qué quieres, el fin principal que quieres dejar en tus libros que haga que valga la pena que los leamos? Bueno, conteste primero. No, bueno, yo novelas históricas hay muchas que me han gustado mucho, pero desde luego Memorias de Adriano de Marcel Yourcenar la pondría en
casi en el número 1, ¿no? Luego están las novelas de Robert Graves. Luego, últimamente me gusta mucho Santiago Posteguillo, porque creo que lo escribe muy bien, lo hace muy bien, sobre la Roma antigua. Y contestando a la segunda pregunta tuya, que era exactamente... ¿Para qué escribo? Si es que yo escribo porque no sé hacer otra cosa. Y porque algo tengo que hacer. Quiero decir que yo no escribo para... cuando era joven, en mis primeros libros, sí me daba la impresión de que si no contaba algo pertinente, si no hacía literatura un poco militante, me daba la impresión de que era perder el tiempo solo el querer entretener. Y luego ya he ido cambiando de postura y ahora busco más, pues eso, el que la historia que cuente tenga una fuerza literaria que se sostenga sola y que no forzosamente tiene que ser militante, quiero decir. Hay otras maneras de incidir en el mundo que no sea el mensaje directo. Mis primeros libros sobre el Tíbet, sobre la historia de 2 discapacitados, sobre senderos de libertad, sobre los caucheros, eran muy combativos, eran era lo que yo creía, que ya que me paso 3 años escribiendo un libro, por lo menos que sirva de algo, que sirva para abrir, ayudar a mostrar una realidad que el público, si no, no puede alcanzar a conocer, ¿no? Ahora ya no soy tan combativo, pero lo que busco es escribir el mejor libro posible con cada historia que me encuentro, ¿no? Darío. Bueno, me has puesto, a ver, novela histórica, La guerra y la paz. Novela histórica, como lo contrario, que se llama una novela excepcional que se llama Sinué el egipcio, de Mika Baltari. Y novela histórica, El conde de Montecristo. Y novela histórica, una novela que me llevó mucho tiempo y la leí con mi hijo en habitaciones apartes porque merecía, que es El Señor de los Anillos. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Javier Moro, y muchas gracias, Darío Ruiz, por estar acá. Un breve comentario. Para firmas de libros, la firma de libros no va a ser aquí afuera, va a ser en el patio de las Azaleas. Gracias. Agradecemos su presencia en esta franja y los invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. La imaginación la ha convertido en un amigo que se espera con ilusión durante el año y se despide con nostalgia cuando baja el telón. A continuación, en este mismo espacio, tendremos Periodismo de la Memoria, una historia construida con muchos fragmentos. Alberto Salcedo Ramos, Ibsen Martínez y Patricia Neto conversarán con Adriana Cooper. También queremos invitarlos al lanzamiento del libro Mi Pecado de Javier Moro, que será en el Salón Humboldt a las 6:30 de la tarde. En la Fiesta del Libro y la Cultura se realizará registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no desean ser parte de este, les solicitamos lo informen al equipo organizador que está identificado con camisetas de la fiesta. Si quieren tener a la Fiesta del Libro y la Cultura con ustedes todo el tiempo y programarse para disfrutarla al máximo, pueden descargar la aplicación gratuita para dispositivos móviles. En nuestro sitio web también pueden encontrar toda la programación, www.fiestadelibroylacultura.com. Recuerden que este año Frankenstein es nuestro personaje invitado del Cuentico Amarillo, quien está buscando novia en Medellín. Ayúdenle a encontrarla descargando la aplicación Laboratorio de Novias, que está disponible en iOS y Android. Allí podrán crear la novia perfecta para Frankenstein y compartirla con nosotros. Gracias por acompañarnos. Juntos estamos escribiendo una página más en la historia de la Fiesta del Libro y la Cultura. Feliz tarde.